Estamos aquí nuevamente en nuestro living y nuevamente tenemos la visita de Pacho O'Donnell. Bienvenido, Pacho. Hola, Pacho. Con Muchas Pacho gracias. solemos recordar y recorrer distintos episodios de la historia argentina que podríamos decir muy reciente. Y gracias a esos episodios estamos hoy en donde estamos. Vamos a recordar y entrar en lo que vamos a conversar con Pacho con este informe. La Junta de Buenos Aires había enviado una fuerza militar para afirmar la revolución en el norte. Su primera escala había sido en Córdoba, donde anuló rápidamente el intento contrarrevolucionario encabezado por el ex virrey Liniers. Los fusilamientos de Cabeza de Tigre fueron el trágico corolario del episodio. El ejército, conducido por Juan José Castelli y Antonio González Balcarce, continuó hacia el Alto Perú. Tras liberar Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, la vanguardia se tiroteó en Cotagaita el 27 de octubre con el capitán José de Córdoba. En noviembre, las fuerzas realistas encabezadas por el presidente de Charcas, Vicente Nieto, avanzaron hacia Tupiza que Balcarce había abandonado. El día 7, frente al río Suipacha, el jefe revolucionario optó por dar la impresión de que escapaba. Cuando fue atacado, enfrentó inesperadamente quedando dueño del campo de batalla, mientras los realistas abandonaban armas y banderas. La de Suipacha fue la primera victoria revolucionaria. Castelli y Balcarce se apoderaron del Alto Perú, cuya población se pronunció masivamente por la revolución, ratificando el espíritu de las rebeliones de Charcas y La Paz. En ella se destacó Martín Miguel de Güemes, que había combatido pocos años atrás en las invasiones inglesas y que no tardaría en convertirse en el caudillo político y el defensor militar frente a las invasiones que los realistas llevarían a cabo en los años siguientes. Castelli y Balcarce, siguiendo las instrucciones de la Junta, ordenaron el fusilamiento de los jefes realistas Córdoba, Nieto y Francisco de Paula Sanz, capturados en Potosí. Pacho, y para seguir entendiendo un poco en esta historia, ¿por qué se revela Liniers? Liniers, primero hay que recordar que fue virrey en nombre del rey de España, ¿no es cierto? Si bien él era francés, y eso le creó algunas desconfianzas de los españoles del Río de la Plata, porque España estaba en guerra con Francia, con Napoleón en esos momentos. De todas maneras, él siguió siendo leal al rey de España y por lo tanto esa es una de las razones. Porque en mayo se trató de una insurrección contra el poder hispánico. Pero también es porque Córdoba siempre desconfiaba de los, a lo mejor actualmente hay también algo de eso. O sea que lo que sucedía en Buenos Aires inevitablemente era en contra de Córdoba. Es decir, cuando se abre el puerto de Buenos Aires, lógicamente se quiebra el eje comercial del Río de la Plata, de las Provincias Unidas, que era comerciar con Cusco, con el Alto Perú, digamos, ¿no? Con Potosí, con Lima, etc. Y en cambio todo deriva hacia el puerto y su contacto con otros países. Entonces, lógicamente, Córdoba no veía con... No sabían qué pasaba, pero como no sabían qué pasaba, imaginaban que era algo que los iba a perjudicar. Y Liniers tomó el liderazgo de esa sublevación, ¿no? Y se hablaba de unos fusilamientos allí, Córdoba, Potosí. Claro, eso tiene que ver con la idea de algunos de los que en ese momento dominaron la Revolución de Mayo, que fueron sobre todo Moreno, Belgrano, Castelli, de que la única posibilidad de supervivencia de la revolución era la violencia. O sea, por eso se producen... Está el famoso plan de operaciones, ¿no es cierto?, de Moreno, que también tiene mano ahí Belgrano, donde de alguna manera dice que a los rivales hay que fusilarlos, ¿no es cierto?, hay que pasarlos por las armas. Era como la única salida, digamos. Bueno, ellos pensaron que era la única salida. Fíjate vos que los primeros que van a Córdoba eran Vieites como jefe político y era Ortiz de Ocampo como jefe militar. Cuando la apresan a Liniers y a los demás, le sugieren a Buenos Aires, le mandan un mensaje a Buenos Aires, a la Junta, diciéndole que les parecía que se iban a ganar la simpatía de la gente si los perdonaban. Moreno entró en furia, y una frase que utiliza hasta malas palabras hoy, que serían malas palabras hoy, los depone instantáneamente y lo manda a Castelli, que también era un jacobino, como jefe político, y a González Balcarce
como jefe militar, que es lo que se encargan de cumplir con las órdenes. Y para demostrar más claramente que era una decisión de la Junta, se dice que el que le pega el tiro de gracia es French, Domingo French. Castelli aprovechó, digo, ahí como lo mencionabas, esta victoria de Suipacha. La victoria de Suipacha fue una victoria muy importante porque llenó de entusiasmo a la gente, que se imaginaban, por supuesto, que la situación era muy débil, porque fue una batalla triunfante, la primera batalla triunfante. Ahí comenté, tanto Castelli como González Barca cometen el error de aceptar una pausa, digamos, un interreño, digamos, con el jefe realista que era Goyeneche. Y entonces pierde tiempo, digamos, y da espacio a que las fuerzas realistas se recuperen. Y después el límite era el río Desaguadero, llegó pronto sin advertirles, violando la tregua, atraviesan el río y ahí es la derrota también muy importante, con muchas consecuencias, de Huaqui. ¿Y ese ejército realista cómo estaba constituido? ¿Por españoles? Es por muy soldados, interesante tu oficiales? pregunta, Nico, porque es doloroso saber que la fuerza, siempre digo las fuerzas realistas y no las fuerzas españolas, porque las fuerzas que defendían al rey de España estaban constituidas en su totalidad, diría, por americanos. O sea, Goyeneche era un hombre nacido del Alto Perú. Y las fuerzas eran americanos, es decir, no venían soldados españoles. Los soldados españoles estaban muy ocupados en las guerras europeas, también los oficiales. Así que desde algún punto de vista podría decirse que nuestra guerra de independencia fue muy parecida a una guerra civil, a una guerra fratricida, ¿no? Pacho, una vez más, gracias. Muchas gracias. Gracias a Nos ustedes. veremos ha sido- seguramente la semana ha que viene sido- con algún otro episodio o personaje de nuestra historia. Para seguir entendiendo ¿Cómo no? y conociendo un poco más, que siempre Y vamos a es ir superinteresante. guiándonos sobre todo por la efeméride, porque hoy estamos muy próximos al 7, ¿no es cierto?, que es el día de la batalla. Y también a veces cuando coincidamos con los lugares donde va, Nuestro compañero Hugo de Cuco. claro. Gracias, Bueno, gracias, Pacho. Pacho.